Hola, muy buenas a todos. Soy David Zamora. Bienvenidos a Pureza y Emoción, canal que tengo el placer de dirigir y al que muchos de ustedes se han suscrito. Y quiero aprovechar la ocasión para darles las gracias. A los que no lo han hecho todavía, les invito a que lo hagan, a que se suscriban, a que no se pierdan ninguno de los programas y ninguna de las entrevistas que le hago a personajes relevantes dentro del mundo del toro. El protagonista del programa de hoy es una persona, es un profesional del que podemos dar, bueno, puedo dar muchísimas referencias. Le conocemos a través de la pluma, a través de los micrófonos de radio y a través de las cámaras de televisión. Ha sido la voz de tantos y tantas y tantas corridas de toros de las últimas décadas. Manolo Molés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. ¿Qué tal? Gracias, muy bien, gracias. Espero que usted también y bueno, muchas gracias por estar en Pureza y Emoción, donde va a ser el entrevistado en vez del entrevistador. Bueno, eso está bien, ¿no? Yo creo que en definitiva esta profesión es justamente eso, un diálogo con alguien que te apetece hacerlo. Y en este caso, pues tú me preguntas, yo te respondo, y a lo mejor yo te pregunto también a ti, ya me Perfecto, respondes. pues fenomenal. Muy bien. Bueno, Manolo, Es muy bueno, todo que la gente que hacéis cosas nuevas y de alguna forma le dais un poquito de calor y de presencia y de lógica a un espectáculo que está muy necesitado, ¿no? También de que haya mucha gente que quiera que se conozca lo que pasa en el mundo del toro y, por tanto, hacer periodismo. muchas gracias. Bueno, yo lo hago como aficionado porque no soy periodista, pero bueno, como aficionado intento de aportar mi visión y que la gente aprenda también al mismo tiempo viendo el canal, ¿no? Pues Eh, tú preguntas, yo respondo. Bueno, Manolo, empezaste hace muchísimos años, eres un profesional con una vocación tremenda, algo que salta a la vista, y además en una época empezó en una época donde las comunicaciones eran muy distintas a las de hoy, las carreteras eran largos viajes, todo muy diferente, ¿no? No, pero tenía su encanto cada cosa, ¿no? La verdad que dices, bueno, ahora es verdad que se ha modernizado mucho, pero se podía hacer periodismo bueno, malo, regular en cualquier momento, y aquel momento era un momento muy atractivo, ¿no? La verdad es que yo empecé muy pronto a, a leer y escribir y a contar, y lo he contado mil veces, ¿no? Mi abuelo era el más rico de la zona de Valencia, un hombre exportador de naranjas, y lo que no sabía era leer y escribir, lógicamente. Y bueno, pues a los 5 o 6 años me mandó a los curas para que me enseñaran a leer y a escribir, y sobre todo para contarle a él, ¿no? Cada día contarle una historia de las historias de Roma, de Grecia, de cosas que él no podía hacer porque no sabía leer, pero que necesitaba que su nieto se las contara, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo empecé a trabajar a partir de los 5 o 6 años, o sea que cuando la gente dice, no, con 20 años, mentira, hombre, empecé con 6 años. Muy bien. Manolo, y en ese tiempo, bueno, al nieto de ese hombre que usted comentaba le dio tiempo a coexistir con personajes taurinos de la gran categoría de don Deodoro Canorea o de los Manuel Chopera, ¿no? Empresarios románticos y distintos. Manolo Chopera fue un personaje tremendamente atractivo porque no solamente fue empresario importante en España, tuvo la mayor parte de plazas importantes también en Francia. Y no solamente eso, en América fue un hombre que en varios países americanos donde hay corrida de toros, él fue el que manejaba todo aquello. Incluso llegó a tener en Venezuela una ganadería propia, una ganadería de toros que se lidiaban por allí. Y yo creo que fue un hombre muy importante. Mucha gente dirá, bueno, pero fue un hombre que lo hizo por dinero. No lo sé, posiblemente también por dinero, ¿no? Pero hay un detalle muy bonito que no es corriente ni es habitual en el mundo del toro, y es que ese hombre que había trabajado tanto, que había ganado, entre comillas, tanto, cuando ya terminó su carrera, la mayor parte del dinero lo invirtió en hacer una plaza de toros nueva en San Sebastián, que lamentablemente no había, porque la plaza que tenía San Sebastián, el antiguo empresario de Madrid, la acabó vendiendo de mala manera y con malas artes, y yo me acuerdo que hice un artículo que era demoledor, porque no tuvo valor ese hombre de dar la cara, y se fue el día último que estaban toros en San Sebastián, en la plaza del Chofre, la plaza antigua, se fue a Venezuela, se fue a Italia,
y bueno, pues como para no escuchar nada, y no tuvo valor el empresario que fue también de Madrid de dar la cara y se quedó San Sebastián durante muchísimos años sin plaza de toros, ¿no? La de Chofre la vendió para hacer, bueno, pues altas pirámides de casas, ¿no? Y un gran dinero, y todo eso de acuerdo con un político de la localidad, y lamentablemente pues pasó eso. Y Chopera, como tú me decías, fue un hombre que trabajó mucho, dio toros en 3 países, 4 países, también en México, y sin embargo al final tuvo ese punto de romanticismo de los hombres que se van a buscar la vida al extranjero y al final acaban gastándose la mayor parte del dinero en algo bonito en su tierra, ¿no? En esa plaza de toros ahora cerrada, moderna, que lamentablemente pues él disfrutó muy poco, pero que fue el detalle, ¿no?, de un hombre que no solamente ganó dinero, sino que pensó también en el futuro de la fiesta. ¿Y usted ve mucha diferencia entre esa mentalidad romántica y ese pensar en el futuro con respecto a lo que nos encontramos hoy, Manolo? Lo veo yo, lo ves tú y lo ve cualquiera. O sea, lo vemos todo, sí. Ese tipo de romanticismo no existe ahora. Qué También, oye, no quiere decir que fuera un santo, porque me imagino que en el tema económico, pues regatearía como había que regatear, hacían pues las lógicas cosas que hacen los empresarios, ¿no? Pero al final de todo apareció la parte positiva y eso fue bueno, ¿no? Y hombre, yo claro. lamentablemente, bueno, más los Chopera, la familia Chopera, tenían varias plazas de propiedad que ahora las han vendido a un empresario mexicano, como tú sabes, ¿no? Y por tanto, bueno, ese punto romanticismo, preparar el futuro de la casa Chopera en sus ramas diferentes, ahora al final ha sido vendérselo a un mexicano que tiene gracia la cosa, porque tiene 5 o 6 plazas importantísimas de primera en España y que no concede una entrevista. Entonces, vamos a ver, ese hombre, ¿para qué ha comprado una finca, la finca del Lite Hijo, otra finca en Extremadura, para que aterrice su avión y no dar una entrevista para que la gente sepa quién es el que recoge el dinero de taquilla cuando tú vas a ese tipo de plazas, ¿no? Que sería lo más lógico, ¿no? Son cosas que a mí no me gustan nada y me molesta mucho que la gente no dé la cara o que se la tape como si estuviera en Semana Santa. Sí. Sí. Manolo, con sus años de experiencia, con su dilatada carrera, ¿cuál es el diagnóstico de la...? Porque hay cierto pesimismo sobre el momento actual de la fiesta. No sé cuál es su diagnóstico, su radiografía. Yo de momento espero hacerme mayor en esto, ¿no? Todavía. Sí. La verdad es que hay trabajos que hay que dejarlos en un momento determinado, ¿no? Hay pasiones que no. Y sobre todo cosas que te gustan y te interesan. ¿Cuál es mi biografía? Vamos a salir de un hoyo tremendo y ojalá que salgamos. El año pasado, que prácticamente no se dieron espectáculos, se dio algo pero al final no es eso. O sea, este espectáculo, imagínate que en fútbol no se dieran ningún partido de primera división ni de segunda y que hubieran de tercera, que son dignísimos, ¿no? Los de tercera y los de cuarta, pero de la forma a la gente no le llega casi nada, no le llega prácticamente, vamos, le llega que la fiesta está ausente, el año pasado prácticamente la fiesta gorda, ¿no? Esa está ausente. Yo espero que se pueda mantener este tipo de corridas de tercera, ojalá, porque es importante en los pueblos, pero al mismo tiempo también segunda y primera, que es lo que a la gente le importa a niveles, digamos, que nacionales e internacionales, ¿no? Yo creo que este año es fundamental, porque si este año nos quedáramos como el año pasado, sería muy difícil levantar una piedra que lleva 2 años tumbada en el suelo con un peso tremendo, ¿no? Yo creo que es fundamental y tiene que tener conciencia empresarios, los ganaderos solo están pagando el pato, de verdad, ¿no? Y las figuras, ¿no? Toreros figuras que hay que torear. Manzanares otro día, en un programa de la radio, contó que él este año tira para adelante, sea como sea, porque es consciente de que la fiesta se puede derrumbar y que la gente de su cuadrilla tiene que comer y que la fiesta necesita coger otra vez vuelo. Yo espero que eso pase. Si al principio, digamos que en el mes de marzo, abril, cuando se empiece esto, tiene que ser el aforo de un 50%, pues un 50%. Si es después un 60%, un 60%. Pero lo que no puede ser
es ya que nos crucemos de brazos, ¿no? Francia ya tiene los proyectos hechos, Sí, van a dar la cara, que después no se puede dar, pues habrá menos gente, pero se va a dar, ¿no? Y es sí, sí, sí. importante que se dé eso por delante para que la gente entienda que esto no está dormido ni está muerto. Y es muy bueno que los empresarios, el de Sevilla, el de Castellón, el de Valencia, el de Madrid, vayan dando cosas para que la gente mantenga su fe y su ilusión en la fiesta, ¿no? Es fundamental que la idea sea que se van a dar toros. Después veremos lo que pasa, pero que la gente Claro, tenga confianza, la seguridad, la esperanza de que esto revive, porque si una cosa no revive, acaba muriendo. Y por tanto el año es clave, importantísimo, definitivo para lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Y no es bueno que caigamos en un hoyo porque luego cuesta trabajo levantarse. sí. Y sobre todo porque los más perjudicados precisamente es la parte menos recuperable, que es la del Campo Bravo, donde los ganaderos están pasando, bueno, una calamidad, ¿no? Yo no llevo sombrero, pero me quito el sombrero si lo llevara ante los ganaderos, ¿no? El torero puede esperar, el empresario también. Y, hombre, lo pasan peor, digamos, que los subalternos. Pero el que de verdad se está jugando no solamente la vida, sino el dinero y el futuro es el ganadero, ¿eh? El ganadero que además este Sí, año es horrible, porque tú sabes que no ha habido prácticamente corrida de toros y por tanto al matadero un montón de animales que deberían haber salido en la plaza. Otro problema grande que han tenido es que no solamente no hay corrida de toros, es que no hay toros en la calle en mi tierra, en Levante, que ahí el número de toros que se manejan son importantísimos, ¿no? Pero lamentablemente ni una cosa ni otra. Y yo hablo con ellos y en programas de la radio hablo con ellos y luego hablo personalmente y están muy desmoralizados, están muy dolidos, están muy fastidiados, están dando la cara todavía, pero otro año así sería bueno, eso es terrible. prácticamente mucho peligro de muerte final. Sí, 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 sí. Bueno, Manolo, volviendo a su etapa, hablando de su etapa en televisión, de la importancia que usted le daba a lo que había en el ruedo, de transmitir esas emociones, eh, se echa de menos eso, ¿eh? Bueno, la cosa es en esta profesión o lo haces bien o no lo haces, ¿no? Y el periodismo te cuenta las cosas que tienes que hacer. El periodismo no es que tú te guste contarte a ti mismo una cosa, sino que cómo se la cuentas a los demás, ¿no? Y tienes que contarle la verdad. Y tienes que contarle lo más bello posible, lo más atractivo posible, lo más cercano posible. Y todo eso es la pelea de un buen profesional, ¿no? Y bueno, yo he conseguido muchas cosas, pero también no he podido llegar a otras. O sea, porque la gente dirá, joder, es que lo de Canal Plus fue fantástico. Sí, sí, sí. Sí, le puede poner usted un 6, un 7, un 8, un 9, pero me quedaba el 10. Me queda el 10 siempre, ¿no? Y bueno, pues la verdad es Y, que es muy bonito en esta profesión el hacer las cosas bien porque la gente es muy agradecida y muy lista y muy inteligente. Y cuando le vendes una bacalá, ¿eh? lo saben rápidamente y se dan cuenta de que o no sabes o les quieres engañar a ellos, ¿no? Y en sí, esto yo además tuve la prudencia de tener a mi lado al maestro Antoñete, que ese sí no podía fallar nunca con lo que pasa en un ruedo según el tipo de toros, que es el que vamos a analizar para que la gente en su casa lo entienda con más facilidad, ¿no? Y el darle sí, todas las cartas al que está viendo la televisión es la obligación del buen periodista y por eso la gente era feliz y la gente lo veía claro, porque tenía todos los datos y a partir de ahí se le avisaba de lo que podía pasar y de lo que era el toro y de lo que podía sacar o no sacar, de lo que podía hacer o no hacer el torero y a partir de ahí, si salía la cosa hacia arriba, era triunfo y si no salía hacia arriba, iba hacia abajo, pues era todo lo contrario, ¿no? Pero eso era la voluntad de que la gente fuera más conocedora, lo viera más a gusto y que sintiera también ellos, sabiendo cómo era el toro, lo que se podía hacer y lo que no se debía hacer, ¿no? Y esa forma de meterlos también en el ruedo, ¿no? Coger a la gente que está viéndolo por televisión, meterla prácticamente en la plaza, ¿no? En el ruedo. Y entonces eso, bueno, pues se consiguió y me parece que es una obligación no fácil, pero una obligación importante de lo que es el periodismo. sí, sí, sí. ¿Y cuál era el 10 para Manolo Molés? ¿Cuál es que? ¿Cuál era el 10 para Manolo Molés? El 10 era que la gente lo viera y estaba feliz, ¿no? Lo entendiera y aprendió a ver mejor
la corrida. Aprendió a ver mejor el toro, porque lo que tenía el maestro Chenel, y yo lo aprendí de él, gracias a Dios, y se lo agradezco siempre, es que veía al toro como nadie, porque era un hombre que tenía pocas facultades físicas, pero que tenía una capacidad y una inteligencia brutal, y una calidad, un buen gusto y un valor fuera de lo normal, ¿no? Entonces, a esa escalera había que subirse, ¿no? Y esa escalera es la que te llevaba a conocer el secreto total de lo que era la lidia de un toro. Y eso, que lo tenía él, que yo lo mamé con él, lo viví con él, lo sentí con él, lo aprendí con él. Y yo digo, si esto conseguimos que la gente que está viendo la televisión, bueno, que habrá gente que sabrá mucho y gente que no hace falta, pero si le damos más datos, será mucho más feliz porque descubrirá el misterio de lo que es el ganarle la partida a un toro, en entender todo lo que el toro lleva dentro y si no, si hay cosas que no las lleva, de alguna forma conseguirlas para que el toro se sienta mejor. O sea, esos misterios al final se consiguieron y era importante. Manolo, tengo que preguntarle por algo que es pregunta obligatoria, porque muchos hemos crecido, porque yo me considero todavía joven, ¿eh? Y yo también. Hemos crecido, también. Hemos crecido viéndole a usted retransmitiendo las corridas en el Plus, con su voz, poniendo esa emoción, como decía antes, y haciéndote llegar lo que pasaba en el ruedo, ¿no? De pronto nos cae como un jarro de agua fría que se acabó. ¿Por qué? Bueno, porque todo tiene un final, ¿no? Bueno, fueron, a ver, estamos hablando de 10, 20, 30 años, ¿no? 30 años haciendo lo mismo. Bueno, yo cuando soy muy feliz, a lo mejor no lo hubiera dejado, pero también no pasa nada, ¿no? Porque hay muchas cosas pendientes y sigue habiendo muchas cosas pendientes. Lo malo es que algo te salga bien y te dure muy poco, ¿no? O sea, bueno, sí. El matrimonio duró 20 muchos años. Está muy bien, ¿no? Y de alguna forma no acaparó toda mi vida, porque ya había acaparado mi vida la televisión, la radio, mil cosas. Y bueno, yo creo que los periodistas tenemos posibilidades de navegar con muchos barcos distintos, ¿no? Y bueno, uno de ellos es la televisión, otro es la radio, otro es el periódico, otro es el discurso, otro es la cercanía, no lo sé, mil cosas, ¿no? Bueno, entonces, una cosa sería dejar la profesión y otra cosa es cambiar de bicicleta. Eso es otra cosa diferente. Sí. Y bueno, pero es que lo importante es el fondo, y el fondo es la comunicación, el fondo es el periodismo, y esa es mi vicio, mi amor, mi vida y mi forma de entenderlo, ¿no? Y por tanto, bueno, afortunadamente hay muchísimas formas de llegar hasta la gente. Manolo, después empezó una etapa, porque es verdad que toda etapa tiene un final, empezó una etapa en Taurocas. Ahí parecía que, bueno, usted hablaba un poco más como para el aficionado, como más en torno al toro. ¿Era otra nueva forma o otra nueva etapa en su vida? Sí, me lo propusieron y la persona era muy amigo en lo personal. Y bueno, pues hombre, yo entendí que era una aventura. En aquel momento es muy difícil, ¿no? Estando ya con conocimiento a la gente de quién eres, pues empezar una cosa nueva tiene su emoción y podía tener su riesgo, ¿no? Hicimos lo que se pudo hacer. Ellos tenían también pues unas limitaciones en el tema económico o lo que fuera, y lamentablemente no se pudo ir mucho más allá, pero ¿qué es lo que noté yo en esa etapa? Fíjate, una cosa muy curiosa. Hice una cosa nueva que no había hecho nunca. No cogía un Antoñete, sino cogí a 4, 5, 6, no sé cuántos fueron en total, que iban alternándose matadores de toros, que yo sabía que nunca habían hablado ni la gente no había escuchado lo que sí sabían ellos de toros. Y esa gente, de alguna forma, llamó la atención porque sí sabían de toros, ¿no? Y bueno, y algunos de ellos han conocido, otros menos conocidos. Bueno, pues el ejercicio fue diferente. Al final el efecto era el mismo, de contarlo bien, que la gente lo pasara estupendamente y que el torero que estaba a mi lado añadiera algo que la gente a lo mejor no había podido ver o que coincidiera con la gente que estaba viéndolo, ¿no? Y bueno, pues fue eso, ¿no? Y luego no hubo continuidad, pues seguimos con otros temas. Y hablando un poco de actualidad, Manolo,
qué importante es que salga un torero con fuerza, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, como ha ocurrido con Roca Rey, que toreros que pueden gustar más, pueden gustar menos, depende del perfil del aficionado o del gusto del aficionado en concreto, pero es verdad que esa fuerza rompedora, qué importante es. Y ahora además en esta época que sale un Pablo Aguado también, que es un torero, bueno, de un corte diferente y que la gente tiende a hacer un poco, bueno, a enfrentarlos un poco, a rivalizar un poco. Todo eso son alicientes para la fiesta, ¿no? No, toreros hay, ¿no? Y Talavante, que a lo que apetece, Talavante. y muchos toreros. No, hay muchos toreros veteranos y nuevos, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es que vuelva a la normalidad. Y la normalidad es que salga otra vez el toro, que los toreros que hagan el paseillo, que la plaza esté lo más llena posible y que volvamos a la pureza del espectáculo, ¿no? Eso es una cosa que está muy bien, ¿no? O sea, no solamente hay muchas figuras, sino que hay mucha gente nueva incluso que apetece mucho verla, y más después de un año, ¿no? Y también está bien que tomemos un poquito ejemplo de los franceses en el tema del toro, ¿no? Lo de Francia en el toro es un espectáculo. Ya son capaces de montar corridas a lo mejor con toreros medianos en cuanto a conocimiento de la gente, pero que la gente de Francia conoce porque ha matado corridas muy duras. Y bueno, y en definitivo, en un momento dado, le gusta mucho y no está mal. Las corridas de 3 matadores y 6 ganaderías. No está mal tampoco. Digo, no lo hacen en las plazas, digamos, de primera, pero lo pueden hacer en plazas de segunda, donde también es apetecible, ¿no? Yo creo que es importante. Y yo tengo mucha tendencia a contar que Francia en muchas cosas va por delante. Es verdad que la fiesta es una fiesta española, que después llegaron ellos, lo que tú quieras, pero el tema de preparar el futuro, de darle al aficionado todo el espectáculo completo, en cuanto a toreros famosos, en cuanto a toreros nuevos, en cuanto a ganaderías famosas, en cuanto a ganaderías duras, o en definitiva, la variedad que tiene este espectáculo, ¿no? Yo, en el tema taurino, a Francia, como diría en francés, me quito chapeau, me quito el sombrero. Sí, porque después es cierto que no han conseguido ellos que el toro sea, que todo gire en torno al toro, que es como debe ser. Y además es normal. O sea, a mí me pasa igual. Yo he sido en una tierra que es Castellón, en donde el toro lo hemos visto pasar por delante de la casa desde pequeños, ¿no? El toro es el primero. O sea, en mi tierra de Levante, con el toro toreamos todos. O sea, y la fiesta ya existe, ¿no? No existe un gran profesional de torear, sino el pueblo toreando, y lo importante es el toro, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Si no entiendes al toro, si no amas al toro, no acabas de entender lo que hace el torero, eso está claro. Para ser buen aficionado, primero tienes que ser buen entendedor de lo que el toro, porque el toro te da y te quita y te pide cosas, y te va variando durante la limpia. Y eso es fantástico si lo llegas a entender, porque tiene una emoción tremenda los cambios que tienen los toros, y es horrible si no lo entiendes, porque no sabes por dónde vas. No sabes valorar lo que hace el torero, y para valorar lo que hace el torero tienes que entender lo que hace el toro. Y bueno, por tanto, yo creo que el buen aficionado siempre es aquel que primero es buen aficionado al toro, porque luego está entendiendo la diferencia que hay entre una faena y la otra, ¿no? Que además te gusta el torero, bueno, muy bien, pero si tú has visto, bueno, cuando llegó José Tomás, año 97, 98, 99, con el mismo toro que toreaban otros, y a veces con el toro más duro que toreaban otros, hizo cosas que no hacían otros. Después, ahora es más la historia a lo mejor que lo que pasó, pero aquello fue verdad, porque él estaba a la altura como el que más con ese tipo de toros, y a veces mucho más con un tipo de toro más complicado, ¿no? Hay 3 años ahí que son imborrables, ¿no? Cuando la gente me cuenta y no me cuenta esos 3 años, no acaba de saber lo que es José Tomás. O sea, si no vio el 97, 98, 99, no sabe la mitad de lo que fue ese torero. Después, que sí, después fue muy bueno, pero es que en ese tiempo se llevó por delante a un montón de ellos. Ponce es el único que aguantó, nos dieron a su manera. Ponce aguantó, pero se llevó por delante un montón. Sí. Manolo, y para finalizar, algo que quiera contarnos, algún proyecto futuro, algo que quiera desvelar, ¿alguna experiencia que no haya contado nunca? No sé. De momento siento una cosa que me da mucha tristeza no haberlo hecho, no poderlo hacer, que es ir a América. Llevo desde el 91, descubrí América, fue el año del César Rincón, fue el año, y bueno, yo fui sin muchas ganas. Ahora después de la temporada, porque en esas temporadas hacíamos, yo qué sé, 100 y pico corridas, y contarlas y recontarlas y eso.
Y entonces, bueno, pues pero como la noticia estaba ahí, lo de Rincón, 4 puertas grandes en Madrid y no había conseguido nadie eso en la historia de la Plaza de Toros de las Ventas, pues me fui a América con los compañeros de Caracol, que es la misma empresa, y la verdad que hice periodismo durante 2 meses y largos allí, lo pasé muy bien y no he fallado nunca, ¿no? No he fallado nunca. Y también es verdad la cosa, allí tengo muchísimo cartel y es verdad que todos los años, menos este, he estado allí 1 mes y medio, 2 meses, ¿no? Pero lo que no he estado es 3 meses seguidos, ¿no? Fíjate, es una cosa que me apetece porque está como a medio hacer. O sea, como es ese que estás haciendo y que todavía está para meterlo en el horno, pues es una cosa que me apetece, ¿no? Y también cosas de aquí me siguen apeteciendo. Pero bueno, en el caso mío, eh, puedo cambiar de un día a otro según de repente me ilusione algo. No me aburra algo, ¿eh? O sea, Sí, cosas que me aburra algo y dice, no, me eso, voy porque me aburre. No, pero que de repente salga otra cosa que me ilusione mucho y dice, ¿y por qué se ha ido? Porque no estaba a gusto, sí estaba a gusto. Porque cuando se me mete algo nuevo en la cabeza, allí me voy. Ya te lo contaré. Un abrazo muy fuerte. gracias, Manolo, que salgan todos esos proyectos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte a ti y enhorabuena por el trabajo que haces. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias.